Y justamente la fidelidad del Señor, para que nosotros la podamos conocer, la podamos palpar y la podamos vivir, Él la traduce a su palabra, a sus promesas, para que seamos entendidos del gran amor y de la gran fidelidad de Él. En esta mañana tenemos una parte de esa palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el verso 17, el Señor nos expresa algo que debe causar un quiebre en nuestra vida. Nos deja algo que debe causar un antes y un después en nuestra vida, para bien. En el verso 17, en el capítulo 5, dice: pues si por la transgresión, por el pecado, por la falla de un solo hombre reinó la muerte, mucho más, diga mucho más, dígalo fuerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Qué maravilloso. El que venga y nos diga: ustedes no tienen que vivir en esclavitud, ustedes tienen que reinar. Ah, sí, Señor, allá contigo en la eternidad. No, sí, también, pero en vida, dice. Reinarán en vida y mucho más, con mucha más razón reinarán en vida. Porque es verdad, la humanidad cayó, un hombre cayó y extendió el pecado, la decadencia, la esclavitud, la miseria a toda la humanidad. Dice, por causa de un hombre, allá en el Edén, Adán. Pero si eso fue potente que alcanzó a toda la humanidad, entonces dice, mucho más reinarán en vida por causa de un hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo eterno, la palabra eterna, el Dios eterno se hizo hombre, y en condición de hombre puede proclamar a los cuatro vientos y decir: mucho más por causa de un hombre reinarán en vida todos los hombres. A causa de Jesucristo podrán reinar en vida todos los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque a causa del pecado reinó el que gobierna sobre los hijos de desobediencia, el espíritu de maldad. El diablo reinó sobre todos. Pero cuando viene el Señor Jesucristo dice: no más, ahora ustedes reinarán. Y cuando el diablo no reina, usted y yo podemos reinar en vida sobre la enfermedad. Si el diablo no reina, la enfermedad no reina. El pecado no va a reinar. Los temores, las angustias no van a reinar. La desesperación, el estrés, las adicciones, los hábitos pecaminosos no van a reinar. Porque usted y yo reinaremos sobre. Levante su mano y diga: yo voy a reinar sobre. Y póngale el nombre a eso que trata de gobernar, de dominar su vida, su casa, su familia, su trabajo, sus relaciones. Póngale nombre y diga: yo voy a reinar sobre eso. Yo voy a reinar
sobre eso. Yo estoy destinado a reinar sobre eso por Jesucristo, quien me coronó con abundancia de gracia y me regaló toda su justicia. Amén. Amén. Qué tremendo. Dios quiere que usted reine en vida aquí. Cuando dice en vida es aquí y por los siglos. Porque a veces la religiosidad nos hace creer que nosotros acá no tenemos ninguna opción y que cuando ya nos reunamos con el Señor allá, la cosa va a cambiar. No, ya cambió, diga, ya cambió. El día que yo entregué mi vida a Cristo, ya cambió, ya es una realidad. Ya su palabra tiene que cumplirse en mi vida. Y su palabra dice que yo reinaré en vida. Ahora Él sabe que usted por sí mismo no puede reinar. Él sabe que yo por mí mismo no puedo reinar. Y por eso me ha dado dos regalos maravillosos: la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. ¡Qué tremendo! Para que yo pueda reinar. Entonces, ahí ya entendemos que la justicia no es un salario, que la justicia no es un pago, que la justicia no es algo que recibo por lo bueno que he hecho, por lo bien que me comporto, sino que es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Porque ni usted ni yo podemos alcanzar la justicia por nuestras obras. No podemos. Necesitamos que eso sea un regalo para nosotros. Su justicia, la justicia de Dios. La justicia del hombre dice que si yo no cumplo la ley, debo ser partido y castigado y condenado. La justicia de Dios dice, eso debe hacerse por todos los delitos. Yo lo voy a cargar sobre mi hijo para que se cumpla la ley. Y la justicia de Dios sea un regalo para la humanidad, no el producto de sus obras, porque es al revés. Recibimos como regalo la justicia de Dios y entonces recibimos el poder para obrar bien. Entonces somos creados para buenas obras. Si no somos creados para buenas obras, entonces todavía estamos viviendo en la antigua vida, donde el que gobernaba era el diablo y quienes gobernaban eran las obras del mal. Por eso podemos entender una humanidad caída que todavía no se ha enterado. Los que se han enterado no han valorado y más bien han desechado el regalo de la justicia de Dios y la abundancia de gracia que quiere que repose sobre nosotros. Es tremendo. Es tremendo. Es un regalo de Dios en Cristo Jesús. La justicia. Eso dice en el libro de Romanos, un verso más adelante del que leímos. En el verso 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación en vida. Amén. Amén. Den un aplauso gigante al Señor. Por el pecado de uno vino la condenación a todos.
pero de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la oportunidad de ser justos en Cristo Jesús. En el verso 16 del mismo capítulo del libro de Romanos nos completa la idea y nos dice: y con el don, o sea, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es distinto, el don es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el regalo, el don, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, se diría, pero el don, el regalo, vino a causa de todos los pecados de la humanidad para justificación. Un solo pecado trajo condenación a todo el mundo. Pero un regalo trajo justificación por todos los pecados de la humanidad. Amén. Amén. Y esto no lo vemos solamente desde ahora en nuestro tiempo. Eso fue mostrado proféticamente desde allá, desde que instituyó al pueblo de Dios, allá con Abraham. Porque algunos piensan que Dios llamó a Abraham, le llamó su amigo, porque él cumplía con toda la ley de Dios. Y uy, claro, con razón le llamó su amigo. Debe haber sido una persona que cumplía toda la ley para que Dios le vea como su amigo. Pero no es así. Porque Abraham vivió 400 años antes de que existiera la ley. ¿Y por qué entonces Dios le llamó su amigo? Dios mismo se encarga de clarificar para no dejarnos un malentendido y el enemigo tome ventaja. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, desde el verso 5, el Señor nos va explicando esto. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes van a obtener por cumplir la ley o por el oír con fe. Y le toma como ejemplo a Abraham. Verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues, verso 7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Los que son de la fe. Nuestra buena intención, ahora sí voy a portarme bien, ahora sí voy a dejar de hacer lo malo, ahora sí, no alcanza. Abraham también entendió eso. Y le vemos a Abraham cometiendo errores, mintiendo sobre su esposa y haciendo lo que su esposa mienta para salvar la vida. Y decimos: entonces está bien pecar. No. Dios conocía también todo, la incapacidad de Abraham. Lo único que quería es creerme. Porque cuando creemos en Dios recibimos todos regalos maravillosos. La abundancia de gracia
y el don de su justicia. Y entonces podemos reinar en vida, comenzar a reinar sobre el pecado, sobre la maldad, eso es cuando le recibimos, cuando recibimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Eso es lo que nos hace hijos de Abraham. Eso es lo que nos hace hijos de fe. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham no tenía ley que cumplir. Abraham estaba frente a Dios y Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te llevaré, a la que yo te mostraré. Y Abraham dijo: te creo. Yo creo que es todo lo que yo necesito para saber dónde debo estar y qué debo hacer y cómo debo vivir y cómo puedo tener una vida abundante. Le creyó. ¿Y sabe qué hizo? Dejó. Le creyó a Dios. Y por creerle a Dios le fue contado por justicia. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entramos en esa prole, en esa genética maravillosa del Padre de la fe. Y somos hijos de Abraham. Y por eso llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser del pueblo de Dios, del pueblo escogido, del pueblo apartado, de esa joya preferida, de ese pueblo que está apartado sacado de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que les llamó a su luz admirable. ¡Qué maravilloso! Cuando le recibimos a Cristo, eso nos hace hijos de Dios. Como dice el libro de Juan, en el verso 11, capítulo 1, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué tremendo, qué interesante. Dice: a lo suyo vino. Lo suyo es un artículo neutro, es un sustantivo, es una posesión. A lo suyo. No dice a los suyos vino, no dice a lo suyo vino. Hace una separación de lo suyo con los suyos. A lo suyo. ¿A qué se refiere con lo suyo? En el verso 3 del mismo capítulo nos aclara a qué se refiere con lo suyo. Dice: todas las cosas por Él, refiriéndose a Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque comienza diciendo: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ¿y por qué me dice que hablamos de Cristo? Porque más adelante dice: y ese verbo, esa palabra viva, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del Dios admirable. Está hablando de Jesús. A lo suyo vino. ¡Qué tremendo! Él es el creador de lo suyo. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿sabe qué pasó? Lo suyo le reconoció, lo suyo se sujetó, lo suyo le obedeció. Porque lo suyo no tiene la capacidad de elegir. Al viento le dijo: te aquietas, y se aquietó. ¿Sabe por qué? Porque es lo suyo. Al mar le dijo: te calmas, y se calmó. A las aguas les ordenó que se tornen duras como el asfalto de las vías que tenemos.
Y le obedecieron. Y Jesús caminó sobre las aguas como si estuviese caminando en el asfalto. Y también Pedro pudo hacerlo, porque a lo suyo le ordenó y lo suyo le obedeció. A los peces les ordenó que buscaran y se metieran en las redes de un pescador llamado Pedro, Simón Pedro. ¿Y sabe qué pasó? Literalmente sucedió así. Los peces buscaron y se metieron en la red. Y no sucedió una vez, sucedieron 2 veces. Lo suyo le obedeció. A un pez le ordenó que traiga en su boca un estatero. ¿Qué era un estatero? Una moneda de valor exacto para pagar el impuesto de Pedro y de Jesús. Y no solo le ordenó que tomara esa moneda, sino que le ordenó que mordiera el anzuelo de Pedro, el que había lanzado Pedro. En ese instante, ¿y sabe qué pasó? Le obedeció. Porque a lo suyo vino, y lo suyo le reconoció, se sujetó y le obedeció. A la materia que formaba unos panes y unos peces cocidos, le ordenó que se multiplique en sobreabundancia hasta que sea suficiente para dar de comer a 5,000 hombres y sus familias. ¿Y saben qué sucedió? Le obedeció. Tanto que pudieron escoger, digamos, recoger 12 cestas de lo que había sobrado. Y no sucedió una vez, sucedió otra vez, con 4,000 hombres y sus familias, y esa materia volvió a obedecerle, porque a lo suyo vino, y lo suyo se sujetó a él completamente. Le ordenó al agua que se convierte en vino, y el agua le obedeció. Y no en cualquier vino, en el mejor. Le ordenó a una higuera que se secase y le obedeció. Porque vino a lo suyo y lo suyo le reconoció y le obedeció. Pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron. A los suyos les dio la libre elección y muchos la usaron para rechazarla. Más, diga más, porque esta expresión es el punto de quiebre para la vida de cualquier persona aquí en la tierra. Diga más. Eso tiene que estar en nuestra vida para que nuestra vida tenga un antes de y un después de. De otra manera, nuestra vida está destinada a la condenación eterna. Pero si esa preposición logra estar en nuestra vida en el tiempo justo, entonces tendremos un antes de y un después de. Más a los que, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es aceptar una religión, no es aceptar ser parte de un grupo religioso, no es aceptar, ya voy a ir, ya. No. Los suyos no tienen capacidad de elegir, los suyos tienen el privilegio de elegir. Y ese privilegio lo podemos usar para rechazar a Dios.
o para aceptarlo. Y la única forma de llegar al Padre es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma. No es porque me porto bien, no es porque ahora voy a ser bueno, ahora voy a dejar la infidelidad, ahora voy a dejar la mentira, ahora voy a dejar las adicciones, ahora voy a dejar estos pecados. No, ahora sí, por eso ya Dios. No es por eso. Es de cómo yo utilizo mi privilegio de elegir. A los suyos vino y los suyos, unos le rechazaron y otros le recibieron porque creyeron en Él. Y eso les hizo hijos de la fe. Y eso les hizo hijos del Padre de la fe. Y eso nos hizo hijos de Dios. Porque no es por algo que nosotros hayamos hecho, no es porque estuvimos haciendo algo bueno, no es porque comenzamos a cambiar, no sé qué, no es por eso. Verso 13 del capítulo 1 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por puro efecto del amor, la gracia, la misericordia y el regalo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Usted puede pertenecer a cualquier tipo de religión, incluida la cristiana, y su vida seguir siendo la misma, y no tener un antes de y un después de. ¿Cuál es la diferencia entre todas las religiones y el cristianismo? Fácil, su decisión. A los suyos vino. ¿Y qué pasó? Ahí está la diferencia. Es que acepté la religión cristiana, no sirve para nada. Es que me hice budista, me hice no sé qué. Igual, es lo mismo. ¿Se ha visto usted que tiene avena cuáquer, avena, ¿qué es? La avena, no sé, 5 marcas de avena, pero saben las toditas son avenas. Las religiones toditas son las mismas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que a los suyos vino y los suyos tomaron una decisión. El que creyó en Cristo como único y suficiente Señor y Salvador y le entregó su vida por fe para recibir una nueva vida por fe. Entonces ahora es hijo de la fe. Entonces, ahora es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no fue por voluntad de varón, no fue por voluntad de la carne, fue por la maravillosa y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Amén. Den un aplauso gigante. Qué tremendo. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Volviendo al verso de Romanos 5:17, dice: se hacen acreedores a 2 regalos maravillosos, la abundancia de gracia y el don de la justicia. Solamente allí podemos entender, porque yo cuando la primera vez que escuché este verso se me erizó y yo dije: estoy fuera, no entro. Porque cuando yo leo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y yo dije: ya me quedé fuera.
manera de vivir es, si soy justo, dice, justo por la fe vivirá. Y el Señor me aclara todo y me dice: los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, les dio el privilegio de recibir la abundancia de gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia. Y ahora me doy cuenta que yo estoy aquí dentro de este verso, porque dice: el justo por la fe vivirá. Y yo en Jesucristo he sido hecho justicia de Dios. Amén. Amén. Den un aplauso gigante. Entonces yo puedo vivir. El justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No dice porque yo hice algo y me gané la justicia de Dios. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y gracias a eso, el justo por la fe vivirá. ¿Qué tipo de vida va a vivir el justo? Eso es finalmente lo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué tipo de vida? Porque hay un millón de formas de vivir en esta vida. Y la mayoría solo sobrevive, no vive. Si echamos una mirada alrededor del mundo, la gente está sobreviviendo, no está viviendo. Porque vivir es disfrutar. Y más aún cuando le escuchamos a Cristo, dice para que sea vida, debe ser vida en abundancia. De no tienes vida, estás muerto. ¿Qué tipo de vida? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué tipo de vida? Entonces nos obligamos a volver al libro de Romanos. Y nos dice que teníamos un tipo de vida terrible por causa de uno. Una vida de opresión, de esclavitud, de muerte. Pero que hay otro tipo de vida por causa de uno, Jesucristo. ¿Qué tipo de vida? Una vida de reyes y sacerdotes para Dios. Dice: y reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes reinarán en vida? Los que han recibido la abundancia de gracia y el don de la justicia. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que le recibimos a Él, porque creímos en Él y aceptamos su sacrificio y le dijimos: tu sacrificio es suficiente, te acepto como mi Salvador, recibo tu vida, y para vivir y disfrutar esta vida te necesito como Señor, para que en adelante seas el único dueño y Señor de mi vida, el Rey de mi vida, el Dios absoluto y el que me ha creado. Por tanto eres mi Padre, que me ama con un amor eterno, como me has escrito en esas cartas de amor que has dejado. Porque tengo una carta tuya que me dice: te he amado con un amor eterno. Y una promesa de amor tuya que dice: y nunca dejaré de amarte. Entonces reinarán en vida, dice. Estamos destinados a reinar en vida, aquí en la tierra. ¿Reinar sobre qué? Reinar sobre el diablo. Y tu simiente te pisará la cabeza. Tu simiente.
los hijos de Dios en Cristo. Nosotros cumplimos la palabra y tu simiente te pisará la cabeza. Reinaremos sobre el diablo, reinaremos sobre el pecado. Si ya son libres, dice, ¿cómo volverán a estar en esclavitud? No, ya son libres y son reyes. Ya no existe la posibilidad. El apóstol Pablo dice, no es que puede ser o no puede ser. No, dice, es imposible. Porque si son reyes ya no son esclavos, decídanse. Y el Señor dice, reinarán en vida. Porque si le creemos que Jesucristo ya pagó por mí y su justicia está en mí y soy un hombre justo, por esa fe en Él, por eso voy a vivir y voy a reinar en vida sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre el afán, sobre el estrés, sobre la depresión, sobre las adicciones, sobre los temores, sobre la altivez, sobre la soberbia, sobre el orgullo, sobre la mentira, sobre el engaño, sobre la infidelidad, sobre el adulterio, sobre la perversión, sobre la corriente perversa y maligna de este mundo. Es que, pastor, usted no sabe, es terrible. Yo ahí en mi colegio es imposible seguir siendo cristiano. En mi universidad peor, es imposible. Es que usted no sabe. Sí. Pero si hemos recibido la abundancia de gracia y el don de la justicia, podemos reinar en vida ahí en el colegio, ahí en la universidad, ahí en la corriente perversa y maligna de este mundo. Ahí podemos reinar. Podemos reinar en las redes sociales para que sea un espacio que glorifique a Dios en todo y en todos. Podemos reinar. No está bien que reine el diablo. Debe reinar Dios, porque nosotros reinamos. Somos su simiente. ¿Saben por qué? Porque tenemos más que suficiente para reinar. Tenemos más que suficiente para reinar. Tenemos su abundancia de gracia y su justicia como un regalo para nuestras vidas. Amén. Den un aplauso gigante.